Hola, mis valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Atención. Halil İbrahim Ceylan acaba de confesar en vivo un secreto sorprendente sobre Sıla. No te vayas porque esto sacudirá tu corazón. Halil İbrahim Ceylan, el carismático actor que ha conquistado a miles de mujeres con su talento y presencia en la pantalla, decidió abrir su corazón en una transmisión en vivo que dejó a todos con la boca abierta. Frente a miles de espectadores, Halil se sinceró sobre lo que definió como el mayor arrepentimiento de su vida relacionado con Sıla, la mujer con la que vivió una de las historias más comentadas de los últimos años. En medio de la transmisión, Halil comenzó diciendo: sé que esto puede sonar duro, pero ya no puedo callar más. Estas palabras hicieron temblar a la audiencia que seguía cada gesto y cada mirada del famoso actor. Según Halil, hubo un momento clave que cambió por completo su relación con Sıla y que, hasta hoy, no logra superar. Con un tono de voz cargado de emoción, relató: ella estaba allí para mí cuando más lo necesitaba, y yo no supe valorarlo. Estas frases llegaron directo al corazón de sus seguidoras, muchas de las cuales no podían creer que el hombre fuerte y decidido que veían en pantalla también podía ser tan vulnerable. Halil explicó que, durante una etapa muy difícil de su carrera, Sıla había estado a su lado apoyándolo incondicionalmente, pero él, cegado por el éxito y las nuevas oportunidades, no supo corresponder a ese amor y terminó distanciándose. La fama me nubló, y cuando quise darme cuenta, ella ya no estaba, confesó con los ojos visiblemente humedecidos. Mientras hablaba, los comentarios en el chat del directo no paraban de llegar, llenos de mensajes de apoyo, pero también de críticas por haber dejado escapar a una mujer tan fuerte y decidida como Sıla. Una espectadora escribió: ¿cómo pudiste perder a alguien así? Y Halil, sin esquivar la pregunta, respondió con sinceridad: me equivoqué, y lo admito. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Lo que más impactó a las fans fue cuando Halil reveló que, hasta el día de hoy, sigue pensando en ella cada noche antes de dormir. No hay un solo día en que no me pregunte qué estaría pasando si no la hubiera dejado ir, declaró con un suspiro profundo. Esta confesión encendió aún más el interés de los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Halil fue muy claro al respecto: sé que es tarde, ella ya hizo su vida, y yo debo respetarlo. Pero la historia no terminó allí. Durante la transmisión, Halil compartió un recuerdo muy íntimo de un momento con Sıla que marcó su relación. Recordó una noche en la que ambos se refugiaron de una tormenta inesperada en un pequeño café del centro de Estambul. Ella tenía frío y yo la abracé sin decir nada. En ese momento sentí que nada podía separarnos, dijo Halil con una sonrisa nostálgica. Este recuerdo hizo que muchos de sus seguidoras soltaran lágrimas frente a la pantalla, sintiendo la autenticidad de sus palabras. Sin embargo, Halil también quiso dejar claro que no se trata de un simple intento de recuperar fama, sino de un desahogo real. No busco lástima ni atención, solo quiero ser honesto con quienes me siguen, explicó. Por su parte, Sıla no ha respondido públicamente a estas declaraciones, aunque algunas fuentes cercanas aseguran que ella quedó sorprendida al escuchar las palabras de Halil. Según un amigo anónimo de la cantante, Sıla siempre supo que Halil la quería, pero jamás pensó que él se atrevería a reconocer sus errores en público. Los rumores sobre una posible conversación privada entre ambos comenzaron a circular inmediatamente después de la transmisión. Algunas fans sueñan con un reencuentro romántico, pero otras opinan que lo mejor es que cada uno siga su camino. En palabras de una seguidora, a veces el amor no es suficiente, y hay que soltar. En el directo, Halil quiso agradecer también a quienes siempre le han apoyado, diciendo: gracias por estar aquí, incluso cuando cometió errores. Este gesto hizo que miles de mujeres expresaran aún más su empatía, recordándole que todos merecen una segunda oportunidad en la vida. Lo que resulta claro tras este impactante testimonio es que Halil İbrahim Ceylan sigue cargando con un profundo sentimiento de culpa por no haber cuidado el amor de Sıla, una mujer que, según él mismo dijo,
Le enseñó el verdadero significado del amor sincero. Para muchas de sus seguidoras, esta confesión es una muestra de humanidad y valentía, pues no es fácil aceptar públicamente los errores, especialmente cuando se trata de sentimientos tan profundos. Varias fans comentaron que este gesto las hizo admirarlo aún más, incluso si ya no existe posibilidad de que él y Esla vuelvan a estar juntos. En otro momento de la transmisión, Ali le explicó que después de separarse de Esla intentó enfocarse por completo en su trabajo, pero nunca logró llenar el vacío que ella dejó. Podría trabajar día y noche, pero al final del día, cuando cierro los ojos, ella sigue allí, relató con un nudo en la garganta. Este nivel de honestidad conmovió a miles de espectadoras que no paraban de enviarle mensajes de ánimo. Una de ellas escribió: "Todos merecemos equivocarnos, lo importante es aprender". Y Ali, agradecido, contestó: "Esas palabras me dan fuerza para seguir adelante". Lo que también generó un gran revuelo fue la pregunta de una fan que quiso saber si Ali estaría dispuesto a pedirle perdón a Esla cara a cara. Ante esto, él no dudó en decir: "Claro que sí, si ella me escucha, me encantaría decirle lo que siento mirándola a los ojos". Este comentario hizo estallar las redes con miles de mensajes especulando sobre un encuentro entre ambos. Sin embargo, Ali dejó en claro que no intentará forzar nada. "Ella es libre, y si decide no hablar conmigo, también lo aceptaré", afirmó con un tono resignado. Esta frase terminó de partir los corazones de sus seguidoras, que sienten el dolor que aún arrastra el actor. Esla, por su parte, según fuentes cercanas, está centrada en su carrera musical y en nuevos proyectos artísticos. Aunque no descarta hablar con Ali en el futuro, no tiene planes de reavivar una relación sentimental. Una amiga cercana a ella dijo: "Esla siempre desea lo mejor para Ali, pero aprendió a protegerse". A lo largo del directo, Ali insistió en que no busca hacer daño ni revivir un pasado doloroso, sino simplemente compartir su verdad para cerrar un ciclo. "Quiero liberarme de este peso, y la única forma era contarlo en voz alta", explicó ante los miles de fans conectados. Las reacciones al video no se hicieron esperar. En las redes sociales, cientos de mujeres compartieron sus propias historias de amores perdidos, sintiéndose identificadas con el relato de Ali. Esto convirtió la confesión en tendencia, con etiquetas como #arrepentimiento de Ali y #Esla en el corazón dominando las conversaciones durante horas. Sin duda, este testimonio ha dejado una huella profunda en el público, no solo por la sinceridad de Ali, sino porque mostró una faceta de vulnerabilidad poco común en las figuras públicas. Muchas seguidoras agradecieron que alguien tan admirado se atreviera a hablar de sus fallos y sentimientos con tanta apertura. Para cerrar la transmisión, Ali miró fijamente a la cámara y dijo: "Ojalá algún día pueda decirle en persona lo mucho que significó para mí". Con esas palabras, se despidió entre aplausos virtuales y miles de corazones flotando en la pantalla. ¿Y tú, crees que Ali merece otra oportunidad con Esla? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de estas historias increíbles. Nos vemos en el próximo video, mis queridas amigas.